Qué lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Hermoso día para estar entre las plantas. Además, es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Vamos, que me voy a acercar al frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del guamirín cereza y es un hermoso árbol frutal. En este momento nos está regalando sus coloridas hojas nuevas y también nos está regalando sus frutos. Ahora voy a cosechar algunos de ellos, los voy a llevar adentro y ahí les voy a contar bien de qué se trata. Bueno, acá tenemos los frutos del guamirín cereza. Primero les voy a contar de qué se trata y luego voy a pasar a la merecida prueba de sabor. El nombre guamirín proviene del idioma tupí-guaraní y significa fruta pequeña. Es nativa y endémica de la Mata Atlántica. Se lo encuentra en Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. En Brasil se le encuentra en los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur. Cultivada, crece como un arbusto de 2 metros o un árbol pequeño de 5 metros. En su lugar de origen se pueden ver ejemplares hasta de 9 metros de alto. Es una especie rústica, de follaje semiperenne y de rápido crecimiento. Tolera hasta los 3 grados bajo cero y se adapta a varios tipos de suelo. Le gusta la exposición a pleno sol, aunque soporta sombra parcial. Se puede cultivar en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor. Cultivada desde semilla, empieza a regalar sus primeros frutos entre los 2 y 3 años de vida. Algo para tener muy en cuenta si se cultiva a esta especie es que no le debe faltar agua durante la floración y cuajado de frutos. En determinadas épocas del año, las hojas del guamirín cereza son muy vistosas. Las flores son melíferas y tienen muy lindo aroma. Es una especie muy importante como especie apícola, ya que sus flores aportan néctar y polen a varias especies de abejas. No debe faltar en proyectos de reforestación, ya que sus frutos alimentan a aves y pequeños mamíferos. Los frutos tienen una pulpa rica en antioxidantes y pectina. Se pueden consumir frescos o despulpados con un colador y la pulpa utilizada para hacer jugos, jaleas, mermeladas o helados. Debido a sus deliciosos frutos, su aspecto ornamental y sus flores melíferas, es que se recomienda mucho el cultivo de este frutal. Ahora voy a pasar a la parte más linda. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el guamirín cereza. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda. El momento donde hago la prueba de sabor
de la fruta que acabo de presentarles. Se trata del guamirim cereza, que como les dije, su nombre guamirim proviene del idioma tupí guaraní y significa fruta pequeña. Y es por esto, la fruta es pequeña pero poderosa. Ahora mismo voy a pasar a probarla y luego les cuento. Bueno, al momento más lindo, a probarse dicho, vamos. Mm, increíble. Dentro tiene una semilla y ocupa bastante para el tamaño de la fruta, pero compensa todo esto, el tamaño y la semilla, con su sabor. Su sabor es una delicia. Voy a probar un segundo fruto y luego les hago la descripción del sabor. Vamos. Mm, tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. Es un sabor increíble, exquisito, es bien dulce y con escasa acidez. Es un sabor bien concentrado, fuerte y con mucha personalidad. Este fruto, sin duda, tiene sabor a guamirín cereza, ya que tiene un sabor original, pero para que se den una idea más o menos del sabor que estuve probando a través de esta fruta, les cuento que se parece a una mezcla entre uva, arándano y ciruela. Ahora les voy a pasar a mostrar su semilla y les voy a contar un buen dato. Estas son las semillas del guamirín cereza y un dato muy importante es que son recalcitrantes y eso significa que van perdiendo su poder germinativo a medida que se van secando. Así que lo ideal es ponerlas a germinar en un sustrato húmedo ni bien se obtienen y no conservarlas más allá de un mes. La naturaleza es muy sabia y para compensar la falta de tamaño de este fruto, le ha dado un sabor delicioso. Siempre que miro este fruto le digo, ¿por qué no sos un poquito más grande? Pero bueno, es así la naturaleza. Y hablando de frutos pequeños y deliciosos, donde compensa su falta de tamaño con sabor, tenemos al tala. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor del tala, donde les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Y otro video muy especial que les voy a dejar al finalizar este es el helado de esta fruta, de esta pequeña fruta que se convirtió en helado la temporada pasada, donde a la planta la teníamos identificada con otro nombre y hoy, gracias a un amigo coleccionista, la tenemos bien identificada. No se pierdan el video del helado. Bueno, ahora sí, me voy a despedir, pero solamente por ahora. Y lo hago porque voy a seguir comiendo estos deliciosos pequeños frutos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho, mucho, mucho hacerlo, pero sobre todo probar estos frutos, que son un manjar. Un manjar regalo de la naturaleza. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, les pido que activen todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.